Sin embargo, cuando algo ha estado muerto durante tanto tiempo, normalmente abandonamos la esperanza de que vuelva a vivir. Acá, créanlo o no, tiene mucho que ver la canción que yo empecé hablando al principio. Leamos de vuelta. Sin embargo, cuando algo ha estado muerto por mucho tiempo, normalmente abandonamos la esperanza de que vuelva a vivir. Y aquí realmente cuando decimos, si al mirar la vida lo hacemos con optimismo, con fe, veremos que en ella aún hay mucha esperanza. Quiere decir que prácticamente es una cuestión de percepción y de reacción. Es como nosotros vemos la vida. Es como Ezequiel miraba los huesos. Pero quizás más arriba de todo eso, es como Dios ve los huesos y como Dios ve aquello que nosotros, tan chiquititos como pequeñas hormigas, nos parece que está muerto. Vamos a seguir con Dios porque Él es todopoderoso. ¿Hay algo que tú en este momento lo estás dando por muerto? Piensa un poquito. Sigue escuchando la historia y sigue pensando cómo puedes relacionar esto que yo estoy hablando con eso que tú tienes dentro de tu corazón deprimido porque quizás está muerto. Quizás. Hay otra parte en la palabra de Dios que dice, ¿vivirán estos huesos? Lo terminamos de leer. Uno podría esperar que un cadáver recientemente muerto pueda resucitar de alguna manera. Y créanmelo o no, eso ha sucedido en el pueblo donde yo nací 3 y 4 veces. Una persona que, por ejemplo, se dio bajo los doctores y los hospitales de aquel entonces como muerto, cuando lo estaban velando en el funeral, la persona se sentó en el ataúd y se levantó. Quiere decir que cuando una persona recién muere, puede haber una posibilidad por muchas causas médicas, físicas, biológicas, que la persona puede ser que vuelva. Pero nadie espera que los huesos dispersos y separados quiere decir mi mano por un lado, mi brazo por otro lado, mi pierna por otro lado, mi cabeza por otro lado. Nadie piensa que en una situación de esa puedan volver otra vez a juntarse, vivir los huesos. Admirablemente Ezequiel respondió a la pregunta de Dios con la única esperanza que se podía encontrar. Y dijo, Señor Jehová, tú lo sabes. Fíjense aquí, yo en cada uno de mis mensajes trato de decir algo, porque creo que es la base de nuestra confianza, fe y esperanza en Dios, ser dependiente y obediente. Y fíjense que aquí Ezequiel le dice, Señor Jehová, tú lo sabes. Esta es realmente la fe que nosotros tendríamos que tener. Es decir, tengo 1.000.000 de huesos secos y que ya prácticamente no le veo ninguna esperanza, pero tú me dices que quizás puedan volver a vivir. Y yo, porque tengo tanta fe en mi Dios, yo le digo, tú lo sabes. Es decir, yo no tengo idea cómo puede suceder que vuelvan a vivir, pero porque yo dependo y obedezco a mi Padre, le digo, tú
tú sabes. Entonces, en el verso 4 y 6, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Hablando vida a los huesos muertos. Me dijo entonces Dios, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre ustedes y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabrán que yo soy Jehová, su Rey, su Dios. Profetiza sobre estos huesos. Vamos a analizar esto. En el verso anterior, Ezequiel deliberadamente dejó el asunto con el poder y la sabiduría de Dios. A su vez, Dios le dio al profeta algo que hacer. Dios le ordenó hablar. Es decir, a Ezequiel Dios le dijo que profetizara y le hablara a los huesos. Ahora tú y yo, a lo que nos parece que está muerto, no vamos a profetizarles, vamos a orar y orar. Le dijo que profetizara a los huesos secos y muertos. Para toda observación externa, esto era un acto vano y de locura. Aquí lo que quiso decir es que para el mundo, para aquellos que no creen en Dios, aquellos que no creen como hoy en día nosotros en Jesucristo, el llegar a pensar o creer que esos huesos iban a tener vida otra vez, era una locura, como sería hoy en día. Nosotros si queremos avivamientos en nuestras vidas, en lo que pensamos que está muerto, debemos primero revivir nuestra pasión por la palabra de Dios. Vamos a repetir otra vez esto. La forma que Ezequiel hizo a través, lógicamente, del Espíritu Santo, que revivieran esos huesos, porque Dios fue el que hizo que renacieran, pero usaron como un vaso a Ezequiel, es porque él creyó y confió en la palabra de Dios. Entonces, si nosotros queremos de alguna forma tener un avivamiento, volver otra vez a sentir la esperanza, la fe, la alegría de que sí, de que nada va a morir, sino que Dios lo va a revivir, lo primero que tenemos que tener es pasión por la palabra de Dios. ¿Y ustedes saben cómo podemos conseguir pasión por la palabra de Dios? Leyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, discutiendo la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios y andando todo el día con las antenas meditando en la palabra de Dios. Entonces, otra parte de la palabra de Dios en este capítulo es: huesos secos, oíd palabra de Dios. ¿Se imaginan? Acá le están diciendo a los huesos que están muertos y hace tiempo, oíd la palabra de Dios. En otras palabras, hazte de cuenta que todo aquello que te parece que está muerto, Dios le está diciendo, escúchame. Ezequiel solo podía predicar este mensaje si estaba lleno de fe en Dios. En otras palabras, lo que tú crees que está muerto, lo que yo creo que está muerto, no está muerto. Dios es el último en decir esto está muerto. Pero mientras Dios no lo diga, no hay nada muerto. Pero ¿qué pasa?
nosotros tenemos que estar llenos de fe en que Dios sí va a hacer lo imposible, sí va a hacer un milagro, sí va a agarrar aquello que está muerto y le va a dar vida otra vez. Pero nosotros tenemos que llenarnos de esa fe. Y dice aquí parte de la palabra también: he aquí yo hago entrar en vosotros y viviréis. Yo hago entrar el Espíritu. Ahora, la palabra original en griego es curiosa porque aliento y espíritu vienen de la misma palabra. Y Dios prácticamente en ciertas partes nos dice, le dio el aliento de vida o le dio el espíritu de vida. El espíritu y el aliento en aquella época estaba conformada en una sola palabra. He aquí yo hago entrar el espíritu en ustedes. Dios prometió llenar los huesos secos con aliento. Prometió poner carne sobre esos huesos y cubrirlos con piel. Dios haría vivir huesos muertos y secos de la misma manera que ese Dios de aquel tiempo hizo eso con Ezequiel y los huesos en el valle de muerte, hará exactamente lo mismo contigo y conmigo en las cosas que nosotros consideramos que están muertas, pero no están muertas. Esta fue una obra de resurrección. Los huesos en cierta forma, y Pablo en alguna forma en una de sus tantas escrituras hace una comparación. Y yo creo que estos huesos que están muertos y secos en el desierto y vuelven a la vida, tienen algo que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y tu resurrección y mi resurrección. Cuando estábamos llenos de pecado y no merecíamos nada, y Jesucristo con su sangre y su bendita gracia nos hizo resucitar otra vez. Piensa en eso, en los huesos y nosotros hundidos en el pecado y ahora con una vida nueva. Entonces estamos empezando a entender que sí, que es posible, que ese negocio, que esa relación, que ese matrimonio, que ese problema que tengas, que nadie lo sabe, que pienses que está muerto, quizás no, quizás va a revivir. Si lo que tú crees que está muerto, y escúchame bien esto, porque creo que es muy importante, porque Dios actuó sobre esta fundación. Si tú crees que lo que está muerto una vez tuvo vida, confía que Dios puede todavía hacer lo mismo que hizo con los huesos, con los que tú crees que está muerto. Es decir, una de las cosas que Dios tenía en la mente era, si esos huesos una vez tuvieron vida, entonces no están muertos, liquidados para siempre, sino están descansando o están pasando un momento de conflictos. Pero si hubo vida allí, no importa qué destrozados, qué viejos, qué secos, qué horrible que sea la situación, vida otra vez yo les daré. Los huesos muertos en el 7 y el 8. Los huesos muertos se juntan. Profeticé, dice Ezequiel, pues cómo me mandó Dios. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron
cada hueso con su hueso. Un momento. Acá Dios y Ezequiel nos están diciendo que se escuchó un ruido en un desierto. Un ruido es algo extraño, estando entre huesos secos y remuertos. ¿Un ruido de dónde? No hay una orquesta, no hay una bocina, no hay un parlante, no hay una radio, no hay un smartphone. ¿De dónde viene ese ruido? Y el ruido era cuando los huesos se iban juntando uno con el otro. En otras palabras, la mano de alguna forma iba moviéndose y buscaba el brazo. Y el brazo de alguna forma iba moviéndose y buscaba esta parte del cuerpo. Y las costillas iban moviéndose y poniéndose en su lugar. Y las piernas iban buscando la otra parte del cuerpo y se iban acomodando. Y los pies iban de alguna forma moviéndose y se iban colocando debajo de las piernas. Mi Dios querido, aquello debe haber sido algo de otro mundo. Ver cómo los huesos se iban uniendo uno con los otros antes que le pusieran los tendones, la carne, la piel, el espíritu. Y así fue que crearon un ruido tremendo, porque lógicamente se imaginan los huesos moviéndose para arriba y para abajo, el ruido que habrán hecho, ¿no? Entonces dice, y miré, dice Ezequiel, y he aquí tendones sobre ellos, la carne se la pusieron, la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ello espíritu. Aquí les voy a decir una pequeña cosita. A mí me ha pasado y me ha sucedido no una vez, montones de veces. Todos hemos... Yo creo que no hay una sola persona que haya llegado a mi edad que no tenga un montón de testimonios de sufrimiento, de infiernos que hemos pasado aquí en esta tierra. Por suerte. Porque esos infiernos y esas maldades que nos han hecho y que nos han hecho sufrir ha sido la espina que Pablo le pidió a Dios y Dios le dijo, mi gracia es suficiente, porque esos dolores y esos sufrimientos que ustedes y yo hemos tenido ha sido la bendición que nos ha llevado a estar más y más cerca de Dios. Gracias, Dios. Entonces, acá dice, Ezequiel tenía alguna duda. Él solo hizo lo que Dios ordenó. Para la percepción humana, esta proclamación de la palabra de Dios, como dije antes, parecía una locura. Now, esta parte también es de los versos que he leído. He aquí tendones sobre ellos y la carne subió. Así dice la palabra de Dios. La revitalización de los huesos secos claramente ocurrió en etapas. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que al principio empezó la agitación de los huesos. Es decir, cuando Ezequiel profetizó y los huesos entendieron que sí, que iban a tener vida otra vez, empezaron a agitarse, ¿no? A moverse, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, si queremos organizar esto de la forma humana, podemos decir que la agitación de los huesos son las oraciones que nosotros vamos a hacer para comenzar el proceso de lo que creemos que está muerto o no esté muerto. Segundo vino el ensamblaje de los huesos. ¿Y qué quiere decir el ensamblaje de los huesos? Es cuando se fueron conectando, ¿no? Las manos con los brazos con el cuerpo, las piernas con los pies. Esa fue la segunda parte. Y ahí es donde para nosotros podemos considerar que nuestra lucha por hacer que lo muerto vuelva a vivir es cuando nosotros tenemos que entender que Dios comienza a trabajar en el problema. Entonces, después que pasó eso, empezaron los tendones y la carne a colocarse sobre los huesos.
Y ahí es donde para nosotros tenemos que entender, es cuando el Espíritu comienza a tomar control de lo que a nosotros nos parecía muerto. Y después vino que la piel sobre los tejidos cubrió todo el cuerpo. Y ahí es la parte donde nosotros comenzamos que lo que está muerto comienza a tomar vida otra vez, aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros no lo podamos tocar. Esa es la parte cuando nosotros tenemos que entender que Dios está comenzando a darle vida otra vez a todo eso que nos pareció que estaba muerto. Y a lo último, los huesos esperaban el aliento, porque por lógica, Dios puede hacer un cuerpo maravilloso como le dé a él gusto y gana. Pero hasta que Dios no nos pone un aliento, hasta que Dios no nos pone un espíritu en la forma que Él lo hace, que nosotros nunca lo vamos a entender, no hay vida dentro de nosotros. Por eso es que nosotros tenemos algo que se llama alma. Y es cómico porque me estaba acordando de una vez que estaba hablando con un doctor y estábamos prácticamente en una pequeña discusión porque yo le hablaba al doctor del alma y el doctor se reía y me dice, ¿y dónde está el alma? ¿Tú la podés tocar el alma? Y le digo, bueno, tú sabes una cosa, cuando tú me muestres la mente y yo pueda tocar la mente, entonces yo te muestro el alma. Por la simple razón de que ellos hablan día y noche de la mente, pero no tienen idea dónde está la mente. El cerebro es una cosa, la mente es otra. Y el alma es lo mismo. Y esa alma que es la que se va cuando este cuerpito empieza a ser comida de gusanos, ese alma que se va es el aliento que Dios nos da para volver a vivir. Y ese es el aliento que los huesos estaban esperando. Y es seco. Bueno, esta parte ya las pasamos y yo me he confundido porque he tenido una pequeña interrupción. Discúlpenme. La segunda profecía de los huesos trae vida y fortaleza. Y me dijo, y eso es lo que dice Ezequiel, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y yo profeticé, como me había mandado Dios, y entró el Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y eran un ejército grande. Bueno, aquí terminó la obra de Dios, ¿no? Acá llegó el Espíritu, les dio el aliento de vida y empezaron a caminar. No sé si habrán bailado, saltado, pero por lo menos caminaban y eran tanto y tanto que dice un ejército, para decir un ejército porque eran muchos y muchos y muchos. Profetiza el Espíritu, otra parte de la palabra de Dios. El versículo anterior dejó el valle lleno de cuerpos animados que aún carecían de aliento, pero ya el aliento se le había dado. No te asustes si lo que crees muerto y tienes esperanza que viva, otra vez no ha resucitado o no lo has visto que ha resucitado. Y la razón es porque Dios está trabajando. Pero ten confianza que el aliento ya fue dado. Entonces Dios está terminando el trabajo. Ahora se le dijo a Ezequiel que recurriera al Espíritu. Y orando entre los muertos, él oró. Lo mismo que el Espíritu Santo hará sobre y dentro de lo que tú y yo creemos que está muerto.
Dijo en una parte de los versos que leímos: ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. Profetizar o orar no fue suficiente. También era necesario que hubiera una obra del Espíritu Santo, que ya la vimos. A Ezequiel le fue instruido orar para profetizar al Espíritu. A nosotros simplemente nos dice que oremos y clamemos, pidiéndole al Espíritu que viniera sobre aquellos sobre quienes la palabra de Dios había obrado. Cuando hayas hecho lo mejor que pudiste y hayas fallado en los mejores resultados, clama al Espíritu, clama a los cuatro vientos, porque Él puede venir en un gélido viento congelado del norte o en un cálido y beautiful viento o brisa del sur, pero habla con la certeza: así dice el Señor Dios, ven. Ven, le dice al Espíritu, ven, le dice a Ezequiel, y ven, te dice a ti. En otras palabras, lo que tú creías muerto, como los huesos de Ezequiel, créemelo, porque a mí me ha sucedido. Que de una forma u otra Dios pondrá carne, músculos, tendones, piel, y le dará un aliento de vida a esa cosa que tú crees muerto. Después de orar se completó la tarea. El aliento de Dios entró en los cuerpos reanimados y se pusieron de pie. Ya lo habíamos leído, pero vuelvo a leerlo porque es otro teólogo que está enfatizando las mismas palabras, y con eso nos reafirmamos que sí es verdad. No hay esperanza para la humanidad en el hombre, pero estos huesos secos pueden vivir por la palabra y el Espíritu de Dios. Los hombres pueden renacer. Escuchen bien, los hombres pueden renacer. Hay miles, si no millones. Hay un poeta español del siglo XIV que dijo algo maravilloso: muertos no son aquellos que están descansando bajo las frías lápidas de un cementerio, sino muertos son aquellos que caminan aún, pero muertos llevan el corazón y el alma. Y eso es lo que Dios quiere que tú entiendas, y yo. Que Dios está en otro plan y en otro nivel. Dios está en el negocio de revivir, de resucitar. Ese es el negocio de Dios. Y acá hay algo para terminar. Dice que era un ejército grande en extremo. También serían miles. Los huesos no se revivieron para escuchen bien esto, los huesos no se revivieron para convertirse en un grupo de espectadores o para vivir su propia comodidad, sino que se convirtieron en un ejército, y uno muy grande, y vivieron para actuar bajo las órdenes de quien les dio la vida. ¿Y saben cómo se llama el que les dio la vida? Dios. Dios es el que les dio la vida. Se convirtieron en un ejército, no para mirarse al espejo y decir qué lindo que soy, no para sentarse a mirar 5 horas un partido de fútbol, no para leer 500 libros o para estudiar 7 millones de cosas que al final no sirven para nada. No. Se convirtieron en un ejército para servir a aquel que los había revivido o resucitado. ¿Qué te parece a ti y a ti
y a ti y a mí esas palabras. De los huesos nos sacaron porque éramos huesos antes que Dios llegara en nuestras vidas. Y nos dio una vida nueva, y nos resucitó, y nos puso carne, y nos puso tendones, y nos puso piel, y nos dio un espíritu. Y hoy en día somos un ejército, pero bien grande. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Miramos programas cristianos en la computadora, en la televisión, escuchamos un montón de CD con canciones de alabanza, vamos a escuchar sermones, discutimos en el teléfono sobre millones de cosas teológicas, o servimos al Dios que nos dio la vida. Yo creo que es mucho mejor escuchar a Jesucristo cuando dijo: vine a servir, no a ser servido. Y eso es lo que estos huesos que se convirtieron en personas hicieron. Y eso es lo que tú y yo debemos todos los días recordarnos y tratar de hacer. Un ejército grande en extremo. Quiero que tú saques tus propias conclusiones respecto al pasaje que hemos leído. Y quisiera que tú fueras a tu propia Biblia y leyeras el capítulo 37 o total o hasta donde tú quieras de Ezequiel, y que medites y medites y medites, pero que medites pensando en algo, que medites pensando en algo que tú crees que está muerto, pensando en algo que quizás sea tu matrimonio que tú piensas que está muerto, pensando en ese negocio que tanto esfuerzo, tiempo has puesto y crees que está muerto, pensando en ese familiar que está en el hospital y que te han dicho que se va a morir en una semana, pensando en cualquier otra cosa que se te pase por la mente que tú creas que está muerto. Porque esto que te he leído hoy es para darte la esperanza, la fe, el coraje de esperar en Dios. Acuérdate lo que dice Isaías: aquellos que esperan en el Señor desarrollarán nuevas alas, volarán hacia el cielo, tendrán nuevas fuerzas y correrán y no se cansarán. Y quizás hubiera seguido diciendo: y hasta lo que tú piensas que está muerto, Dios lo va a resucitar, como hace 2000 años resucitó a su Hijo. Que Dios te bendiga y que tu casa sea llena de todas las bendiciones. ¿Alguna vez te has encontrado